Para los mexicas, el templo mayor ocupaba el centro del universo, por lo que no podía ser cambiado de lugar. De modo que si deseaban agrandarlo, se construyó un nuevo edificio sobre el anterior conservando las mismas características fundamentales. 2 capillas en la cúspide y escalinata doble en la fachada principal. Sean bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Tendedero de Ideas. Retomando la idea del episodio anterior, la región, todo creyente tenía la idea de que el destino de la humanidad era a la par del destino de los dioses, los cuales su propósito era mantener el funcionamiento del universo, en donde la raza humana contribuía haciendo rituales religiosos en su honor y veneración. Para tener una cuenta de los registros de estas actividades, se crearon los calendarios con los que también se apoyaban para determinar cuándo era mejor plantar y cosechar sus cultivos. También servían para conocer la fuerza de sus dioses, para aprovechar o hacer favores. Pero en sí, toda actividad cronológica era plantada a través del calendario. En ayuda a la planeación y transcripción para plasmar sus ideas religiosas, organización económica, pago de tributos y tácticas militares, se hicieron algunos sistemas de escritura pictográficos en diferentes materiales como piedra, madera, libros pintados, piel de venado o papel de amate. La escritura comúnmente era palabras escritas al lado de figuras humanas, animales, edificios y paisajes, para representar varios pensamientos relacionados, los cuales eran recitados en voz alta por personas con alto valor cultural o religioso. Los sistemas de escritura diferían, pues los olmecas y mayas desarrollaban un tipo de holográfico, a lo que les ayudó a registrar toda la palabra y su lenguaje en función para escribir textos completos y largos. Los zapotecos y mixtecos y aztecas usaron un sistema el cual solo incluía nombres propios y fechas. Aridoamérica tenía climas mayoritarios de desiertos, estepas y praderas. La fauna común eran reptiles y algunos animales pequeños que se adaptaban al clima caluroso y seco de la región. El mesoamericano fue una parte muy importante en la identidad de las culturas establecidas, así como de la propia región a lo largo de sus 3000 años de historia. La mayoría de estas obras estaban relacionadas con política o religión, más específicamente siendo retratos de sus gobernantes y deidades o de rituales celebrados. Característicos son cabezas gigantes olmecas, estelas zapotecas y mayas, murales teotihuacanas, cerámica totonaca, ofrendas occidentales y monolitos aztecas. También existieron contactos con Mesoamérica y Oceanamérica, principalmente por el comercio e intercambio de ideas, posibilitado por el idioma común que era el náhuatl. Los principales puntos de reunión se ubicaban en los estados de Zacatecas, Sinaloa y Jalisco. Lo que logró este proceso fue una diversificación ideológica rica en pensamientos sureños y recursos naturales más frescos traídos por esas distintas regiones. Aunque Aridoamérica suene un desierto interminable, tiene distintas áreas con condiciones favorables para la vida ahí, incluyendo ríos, montes, llanuras y demás recursos naturales favorables. De ahí surgieron varias civilizaciones dedicadas primordialmente a la recolección y cacería, que por circunstancias climáticas no existieron asentamientos agrícolas ni grandes ciudades. Aunque las religiones modernas sean monoteístas, varias culturas indígenas adoran a varios dioses, incluso los mismos de la era mesoamericana. El ejemplo más famoso era el Quetzalcóatl, dios de la vida, luz, civilización, conocimiento y fertilidad. Se trataba de una serpiente plumada relacionada con Teotihuacán y la región olmeca. Su existencia era fundamentada como una estrella de Venus que aparecía al lado del Popocatépetl 8 meses al año. La vida americana era muy dura, todos contribuían sin exclusión alguna. Si eras muy viejo o discapacitado para colaborar, inclusive te abandonaban, llevando hasta 10 horas de actividades aunando a la constante mudanza y búsqueda de nuevas zonas desde su vida riesgosa, exhaustiva, con heridas de armas. Ese último era muy común debido a la protección que se tenía a tener de animales salvajes y ladrones. Al no tener una forma de gobierno estructurada, todo mundo podía hacer lo que quisiera, desde exploración libre
hasta asesinar. Esto último llevaba a una cadena de venganzas, donde si alguien es asesinado, sus familiares mataban a su asesino. Algunos evitaban este tipo de conflictos con el diálogo improvisado. La guerra, en cambio, era bastante común. Era disputada en juego a las posesiones y tenencias de las fuentes de agua, recurso sumamente vital y codiciado y escaso. La escritura comúnmente era palabras escritas al lado de figuras humanas, animales, edificios y paisajes, para representar varios pensamientos relacionados, los cuales eran recitados en voz alta por personas con alto valor cultural o religioso. El náhuatl fue un idioma universal debido a los asentamientos ubicados en las fronteras, que trajeron el desarrollo de la lengua a sus respectivas regiones, que, progresivamente, se instauró como el idioma para comunicarse entre regiones, vía el comercio que ya antes se había mencionado. En conclusión, la región aridoamericana se caracterizó por la más agreste y difícil de todas, debido a sus condiciones climáticas y su ausencia de grandes ríos que canalizar o aprovechar, lo cual hacía casi imposible la agricultura. De ahí su nombre, combinación de árido y América. Con esto concluiremos este podcast. Gracias por escucharnos. Espero que esta información haya sido de su agrado.